Bien, muy buenos días. Nuevamente les saludo. Vamos a tener el estudio de la parte de hoy, lunes. Hoy vamos a ver sobre una parte que habla sobre el Pentecostés. Y vamos a ver en parte la relación que hay entre, mejor dicho, de cómo actuó el Espíritu Santo cuando los discípulos fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos y ellos pudieron hablar en diversas lenguas, y lo compara esta parte de la lección con el incidente de cuando Dios confundió la lengua en la construcción de la Torre de Babel. Así que vamos a iniciar con el estudio y les invito a que vamos a hacer una oración para comenzar. Bendito Padre, te damos gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra en estos momentos. Bendice a cada uno, Señor, de los que ven este video, Señor, y guíanos en el estudio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Durante 10 días, los seguidores de Jesús estuvieron orando. Dice en Hechos que estuvieron evaluando sus experiencias. Estuvieron viendo todo de cómo ellos se habían desarrollado, pero todo eso a la luz de las Sagradas Escrituras. Nosotros hemos visto en lecciones anteriores cómo fue o la forma en que ellos se conducían, cómo es que ellos querían ser el primero y no estaban dispuestos a ser humildes como su maestro. Mas sin embargo, ellos, después de estos 10 días de que ellos estuvieron juntos, después de la ascensión de Jesús, ellos mostraron humildad y aceptación mutua. Ya no se andaban peleando como los demás, como antes, ni había esa preocupación de quién de ellos era el más importante entre los discípulos. Pero eso solamente pasó cuando ellos permitieron que el Espíritu Santo fuera derramado sobre ellos. Cuando ellos permitieron que el Espíritu Santo se moviera en sus corazones, entonces dice la Biblia en Hechos que fueron repartidas lengua como de fuegos en cada uno de ellos. Y cuando ellos experimentaron esta transformación, entonces fue cuando en realidad ellos tuvieron un nuevo comienzo, cuando ellos tuvieron una nueva creación. Recordemos que dice un versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 5 al 12, dice: y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados, diciendo: mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas
y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir todo esto? Aquí en esta lección, en esta parte, y al estudiar estos versículos de Hechos 2, 1 al 12, vemos las maravillas que puede hacer el Espíritu Santo en las personas que están dispuestos a someterse bajo Él. A las personas que están dispuestas a demostrar humildad y al demostrar aceptación unos con otros. Cuando hay humildad y cuando hay aceptación uno con otro, es cuando se ve la verdadera unidad que en la iglesia, que en los hijos de Dios debe de haber. En Hechos 2:6 dice que hubo un estruendo y se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en el lenguaje de donde ellos eran originarios. También aquí se menciona que viendo lo de Génesis, en Génesis 11, 1 al 9, ahí nos habla sobre cuando Jesús confundió la lengua cuando estaban en la construcción de la torre de Babel. En esta parte de la Biblia, en Génesis 11, 9, Dios ganó una batalla en ese conflicto que hay, y confundió las lenguas de las fuerzas aliadas del mal. Recordemos que los habitantes de Babel construyeron una torre. Se estaban con este hecho estaban demostrando que se estaban rebelando contra Dios, y mencionaron: hagamos una torre para que si Dios quiere destruir la tierra con un diluvio, entonces nos subimos a la torre y no nos pasa nada. Pero Dios ahí actuó en contra de los planes de esta gente, que sin duda eran insinuados por el gran enemigo de Dios, que es Satanás. Entonces Jesús, Dios, ahí confundió la lengua de las personas, para que ese fuera un problema, como dice en la parte de arriba, problema de comunicación, y no continuaran construyendo la torre. Pero en el Pentecostés el Señor hizo lo contrario. Todos los problemas de comunicación causados por las diferentes lenguas quedaron resueltas en un instante. Ahí el Señor derramó su Espíritu Santo sobre los discípulos y ellos pudieron hablar en las diferentes lenguas para que el mensaje fuera claramente esparcido a cada uno en el propio idioma que ellos se comunicaban. Entonces, en el Pentecostés hizo lo contrario. Primero, en la Torre de Babel, Dios confundió las lenguas y los esparció sobre toda la faz de la tierra. Pero en el Pentecostés, aquí Jesús pudo ver a un grupo de personas listas para proclamar el mensaje, para proclamar las buenas noticias del Evangelio, de que un día el mal sería eliminado para siempre.
Así que el Señor confundió en el primer caso las lenguas, y aquí hizo todo lo contrario. Aquí hizo que por medio al Espíritu Santo las personas, o sea, los discípulos, pudieran hablar en diferentes lenguas. Pedro usó esta oportunidad. Pedro usó esto como una oportunidad para hablarles de un derramamiento del Espíritu Santo que prepararía a un pueblo para encontrarse con Dios. Señaló la verdadera misión del Mesías y los reprendió por crucificarlos. Ellos, dice aquí nuestra lección, se sintieron profundamente conmovidos, y 3,000 personas fueron bautizados y se unieron a los discípulos. Aquí vemos que el Espíritu Santo puede transformar la vida de las personas. Pedro, días antes, había sido una persona que había mostrado cobardía al negar a Jesús. Él negó de que él fuera uno de los suyos. Pero él, viendo después el gran sacrificio de Jesús, él comprendió el verdadero significado de la cruz, y él cambió de forma total. Él y los demás discípulos se dejaron transformar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hizo su obra en ellos. Por lo tanto, ellos proclamaron el mensaje de salvación con valentía. Algunos que bajo la inspiración de Satanás consintieron en la muerte de Jesús, ahora bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos fueron totalmente diferentes. Así que, ¿qué nos dice esto del poder de Dios? No solo de perdonar el peor de los pecados, sino también de cambiar los corazones más duros. Vemos que el poder del Espíritu Santo es grande, y el Espíritu Santo puede transformar nuestra vida. Y por mencionarlo, el apóstol Pablo fue uno de los que consintieron en la muerte cuando él era todavía Saulo de Tarso. Por ejemplo, consintió en la muerte de Esteban, que fue el primer mártir cristiano, mas sin embargo él se dejó dejó transformarse por el Espíritu Santo, y él después fue una de las personas que con denuedo, con ansia, con valentía, fueron uno de los mayores evangelistas de la iglesia primitiva. Así que el Señor puede transformar, no solamente puede perdonar los pecados cuando son confesados por nosotros, sino que Él puede transformar aún el corazón más duro. Así que si tenemos algún problema, si tenemos algún defecto de nuestro carácter, debemos de ir ante Jesús. Él perdona nuestros pecados y puede transformar también nuestros corazones. Así que hemos entonces terminado la parte de la lección de hoy, y el Señor quiere que nos arrepintamos y que le aceptemos como nuestro Salvador, y Él está en la mejor disposición, no solamente de perdonar nuestros pecados, sino también de transformar nuestros duros corazones. Que tengan un buen día y que el Señor les bendiga. Vamos a tener la oración para terminar. Bendito Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por tus bendiciones. Te pedimos, Señor, que tú nos puedas bendecir, que podamos aceptarte, Señor, como nuestro Salvador, y que nos dejemos moldear por tu Espíritu para que tú puedas hacer maravilla a través de nosotros. Gracias por todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos.